Pues mira, de primero, creo que vivimos actualmente en una sociedad un poquito todavía desactualizada en cuestiones de duelo, ¿no? Porque todavía podemos encontrar diferentes áreas de duelo en las que podríamos poner un poco más atención y sobre todo validar, ¿no? Que es lo más importante. Y en el tema de las mascotas, pues yo lo viví, o sea, es en carne propia, es experiencia propia. Sí hay como todavía mucho tabú, hay mucha desinformación, no suele ser válido este duelo o no suele ponerse sobre la mesa como algo real, ¿no? Quizás vivimos tan deprisa o vivimos tan concentrados en cosas banales o en cosas que a lo mejor podemos tocar, podemos ver, pero las cosas que no se ven las dejamos un poquito de lado, ¿no? A lo mejor porque no tenemos el tiempo, no tenemos la sabiduría o la capacitación para poder sobrellevarlo. Entonces es algo que en San Camilo pues tú misma lo viste, ¿no? O sea, es algo nuevo, sobre el duelo de mascotas, porque también es algo nuevo el hecho de una analogía que tú usas que me gusta mucho, por ejemplo, que es pasar del perro de azotea a perro de almohada, ¿no? Entonces, como es un nuevo rol de vida para la mascota, eso involucra después también un final distinto al que normalmente se tenía. Y me gustaría también presentarlo de otra manera. Me gustaría ponerlo que la mascota en ese soporte emocional, en ese refugio emocional, ha sido la contrapuerta o la puerta a esa presa emocional de contención que cuando se rompe, cuando se va, cuando te despides, pues todas las emociones que estaban guardadas salen. Sí. Y entonces justamente a esta situación es la que acompañamos en ese duelo por la partida de una mascota. Ahí nace Huellas del Corazón. Para esto que tú nos compartas, Javi, para poder entender y atender esa transición cultural y social que ha tenido el lugar de la mascota, pero también la necesidad de atender un dolor por la partida de un compañero de vida, de un refugio emocional que ha venido a formar parte de tu identidad. Tú lo decías y te escuchaba, como un hermano. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese vínculo, ese es el que se acompaña. Ese vínculo, y tú decías, bueno, tienen otros duelos no resueltos que la mascota va de alguna manera pues apoyando, resguardando. Cuando se va, quedan al descubierto. Ahí es cuando necesitamos acompañar. Yo te escucho y dices, ahí necesitamos entrarle. Sí, entrarle a esa montaña rusa, pero la invitación que quiero hacerte a ti que me estás escuchando es que hay cinturones de seguridad para que vivas este proceso con seguridad, con cuidado, con bienestar, aún en tu dolor, aún en tu tristeza, aún en tu enojo, aún en la incertidumbre, se puede vivir de otra manera. Y eso es lo que queremos fomentar todo el equipo de Rutas de Esperanza, a aquellos tutores que están atravesando esta pérdida de un compañero que fue significativo, de un integrante de su familia, a que lo vivan con recursos, con cinturones de seguridad. Y justo creo que es donde radica toda la importancia, ¿no? El hecho de tener un lugar donde puedas sentirte liberado y en confianza de sí, me está aplastando este peso, pero ya no lo cargo, dejo que... ¿Por qué? Porque sé que a mi alrededor o cerca de mí están personas que me van a ayudar con esto. No necesariamente es algo que yo todo el tiempo tengo que estar cargando. Que no sé, me imagino como la historia de Job, ¿no? Que todo el tiempo estás cargando esa piedra y llevando todo ese peso. Pero que existen estas alternativas, ¿no? En el que sí, traes el peso, pero de alguna manera existen herramientas para que tú puedas decir, cargo el peso, pero en momentos no quiero cargarlo. En un momento necesito descansar, en un momento necesito sentirme también apoyado, sentirme también escuchado. Y el hecho de que... Bienvenidos a este nuevo episodio con Aromas de Esperanza desde Rutas de Esperanza, un acompañamiento emocional que estamos haciendo a los tutores de mascotas cuando su compañero de vida animal está en la última etapa de vida o ha tenido su despedida. Hoy nos acompaña el tanatólogo Javier Ramos del Instituto San Camilo. Bienvenido, Javi, ¿cómo estás? Bien, Lucía, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo compartiendo y también a toda la gente que nos está viendo. Okay.
Y fíjate, algo que me encantaría compartir contigo es, desde la visión que tiene San Camilo, en esa experticia de trabajar y acompañar el duelo, aquí en Rutas de Esperanza estamos acompañando el duelo por una mascota. ¿Cómo escuchas tú esto? Pues mira, de primero, creo que vivimos actualmente en una sociedad un poquito todavía desactualizada en cuestiones de duelo, ¿no? Porque todavía podemos encontrar diferentes áreas de duelo en las que podríamos poner un poco más atención y sobre todo validar, ¿no? Que es lo más importante. Y en el tema de las mascotas, pues yo lo viví, o sea, es en carne propia, es experiencia propia. Sí hay como todavía mucho tabú, hay mucha desinformación, no suele ser válido este duelo o no suele ponerse sobre la mesa como algo real, ¿no? Quizás vivimos tan deprisa o vivimos tan concentrados en cosas banales o en cosas que a lo mejor podemos tocar, podemos ver, pero las cosas que no se ven las dejamos un poquito de lado, ¿no? A lo mejor porque no tenemos el tiempo, no tenemos la sabiduría o la capacitación para poder sobrellevarlo. Entonces es algo que en San Camilo pues tú misma lo viste, ¿no? O sea, es algo nuevo sobre el duelo de mascotas, porque también es algo nuevo el hecho de una analogía que tú usas, que me gusta mucho, por ejemplo, que es pasar del perro de azotea a perro de almohada, ¿no? Entonces, como es un nuevo rol de vida para la mascota, eso involucra después también un final distinto al que normalmente se tenía. Exacto, has dado en el clavo, Angie. Efectivamente, Javi, ha habido un cambio cultural y un significado emocional distinto para aquellos propietarios, dueños, tutores o padres o compañeros de vida de un animal. Es mucho más significativo ese perro con el que comparten la almohada que el que nos tocó a generaciones de mi nivel, donde era un perro de patio, un perro de azotea. Y eso genera una demanda y una necesidad diferente. Cuando te escucho de ese desafío, de ese duelo nuevo, también percibo, y quiero que la perciban los dolientes que están del otro lado, una gran oportunidad de ser vivido con contención, con compañía, con profesionalismo, y desde ahí esa es la esencia de Rutas de Esperanza, esa es la razón de ser, que estemos en este espacio hoy compartiendo contigo este episodio, porque queremos que sepas que habemos profesionales específicos para trabajar y acompañarte en este duelo tan significativo, tan real, tan profundo. Sí, justo, y creo que Rutas de Esperanza yo creo que es pionero, ¿no? Es pionero en estos temas de duelo por mascota. Y justo como bien lo marcas, ¿no? Rutas de Esperanza se ha dado cuenta que existe una necesidad por parte de tutores en cuestiones de qué se hace después de la pérdida o la muerte de un compañero de vida, ¿no? Podemos nosotros entender que quizás la primera reacción para las personas podría ser conseguir otra mascota, ¿no? Se le murió el perro a mi hijo, entonces le compro otro, ¿no? Ahora le toca un gato, ahora le toca una tortuga, ahora un hámster, etcétera, ¿no? Y a veces tratamos de evitar esos momentos complicados, que creo que también es eso es una de los pilares de la tanatología, ¿no? El hecho de decirte, no evites, sino éntrale a lo fuerte, éntrale a lo duro. Vive la tristeza, vive el duelo, vive la falta de lo que perdiste, aprenda a vivir sin ello. Entonces creo que, y más en niños, es un tema un poquito más complicado el hecho de que se estén acostumbrando a que todo es sustituible, ¿no? Y eso es uno de los temas que yo creo que se tendrían que poner sobre la mesa en cuestiones de pérdida y de duelo. El hecho de que tú hayas tenido una mascota y que esa mascota se haya convertido en tu compañero o se haya convertido como en tu soporte emocional, tenemos que entender y resignificarlo ahora, ¿no? Darle otro espacio en tu corazón
a lo mejor no otro espacio físico, pero sí otro espacio en tu corazón que va a ser un personaje que estuvo ahí, fue parte de tu historia de vida. Me remonta mucho a estas historias que de repente nos has compartido en redes sociales sobre el tipo de personajes que son las mascotas para muchas personas, ¿no? Y que parte del duelo creo que tiene que ver como el redireccionar o unir hilos de personas con nuestras mascotas o pérdidas que nosotros hemos tenido también como parte de nuestra familia y que termina siendo como un hilo con nuestras mascotas, ¿no? Que de repente la mascota corre o tiene como un personaje nuevo o una caracterización nueva en nuestra propia existencia, ¿no? Uh-huh. Y hace un momento te decía que yo te lo decía por experiencia, ¿no? Yo antes sobre las mascotas no tenía tanto acercamiento realmente, de hecho pues así como a ti, a mí también me tocó como la parte de la transición en la que solamente eran perros de azotea o de patios, ¿no? O sea, eso a mí me tocó de chico, o sea, no había un acercamiento tan profundo. Uh-huh. De repente, la mascota se convierte, en mi caso, por ejemplo, en un compañero, en un sostén, en como un amigo, algo muy significativo, ¿no? Casi como un hermano. Uh-huh. Y de pronto pues ocurre lo que nunca se puede evitar, que es la muerte. Lo natural a todo ser vivo. Exactamente. Y ahí te das cuenta que quizás una muerte que viene de una mascota te termina detonando un montón de cosas que tú tenías atrás que no habías trabajado. Sí. Entonces ahí te das cuenta de la importancia que tiene la mascota, porque la mascota fue capaz de detonarte y de vaciarte todo lo que traías. Y me gustaría también presentarlo de otra manera. Me gustaría ponerlo que la mascota en ese soporte emocional, en ese refugio emocional, ha sido la contrapuerta o la puerta a esa presa emocional de contención que cuando se rompe, cuando se va, cuando te despides, pues todas las emociones que estaban guardadas salen. Sí. Y entonces justamente a esta situación es la que acompañamos en ese duelo por la partida de una mascota. Ahí nace Huellas del Corazón. Para esto que tú nos compartas, Javi, para poder entender y atender esa transición cultural y social que ha tenido el lugar de la mascota, pero también la necesidad de atender un dolor por la partida de un compañero de vida, de un refugio emocional que ha venido a formar parte de tu identidad. Tú lo decías y te escuchaba, como un hermano. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese vínculo, ese es el que se acompaña. Ese vínculo, y tú decías, bueno, tienen otros duelos no resueltos que la mascota va, de alguna manera, pues apoyando, resguardando. Cuando se va, quedan al descubierto. Ahí es cuando necesitamos acompañar. Yo te escucho y dices, ahí necesitamos entrarle. Sí, entrarle a esa montaña rusa, pero la invitación que quiero hacerte a ti que me estás escuchando es que hay cinturones de seguridad para que vivas este proceso con seguridad, con cuidado, con bienestar, aún en tu dolor, aún en tu tristeza, aún en tu enojo, aún en la incertidumbre, se puede vivir de otra manera. Y eso es lo que queremos fomentar todo el equipo de Rutas de Esperanza, a aquellos tutores que están atravesando esta pérdida de un compañero que fue significativo, de un integrante de su familia, a que lo vivan con recursos, con cinturones de seguridad. Justo, y creo que has dado en el... Ahora yo te voy a decir, yo a ti justo diste en el clavo, porque decirlo se escucha muy fácil, ¿no? Hay que enfrentar nuestros miedos, hay que enfrentar el dolor. Sin embargo, una vez que estás en esa posición es muy difícil. Sí. Y sin embargo, pues existen este tipo de acompañamientos, ¿no? Y ahora existen Rutas de Esperanza, que su labor principal es dar esa contención, ¿no? Dar ese acompañamiento y poder ofrecer esas herramientas para poder transitar el dolor. Y creo que es bien importante que se mencione, ¿no? En este tipo de duelo por mascota o en cualquier tipo de duelo y en general para la parte de tanatología, el hecho de entender que el tanatólogo no te va a quitar el dolor. O sea, no hay una
pastilla o cápsula que te la vas a tomar y ya va a desaparecer todo, sino como justo tú lo acabas de mencionar, son cinturones de seguridad en el cual te vas a sentir un poco más confiado, confiada para poder entrarle, para poder navegar en esas aguas turbias, pero teniendo un guía y un salvavidas que en cualquier momento puede intervenir para contenerte. Porque también es necesario entender que lo que se muestra o las herramientas que ofrecen tanto Rutas de Esperanza como Centro San Camilo, como miles de lugares que existen para dar un acompañamiento, no es magia. O sea, esto es real y esto es desde el hecho de entender que somos seres humanos y como seres humanos vamos a sentir, vamos a reaccionar y necesitamos también ese apoyo y esa guía, ¿no? Que aquí principalmente en Rutas es lo que se ofrece. Y bueno, yo les pregunto a todos los que estamos del otro lado y a ti también, Javi, ¿te subirías a una montaña rusa sin el cinturón? ¿Levantarías las manos en esa montaña rusa sin el cinturón? ¿Voltearías a ver si vienen tus amigos en el cinturón? ¿Gritarías? Sí, gritas y te tomas la foto y te avientas y subes una otra vez hasta el Mickey, por la oreja del Mickey si tú quieres, en esa montaña rusa de Disney, pero sabes que hay algo que te sostiene y eso que te sostiene es el amor compartido que no se va con tu compañero de vida animal, que se queda contigo. Y para poder conectar con ese amor se requiere herramientas tanatológicas y un acompañamiento profesional para poder acceder a ese cinturón de seguridad y vivir la elaboración del duelo pues en un espacio cuidado donde puedas llegar a disfrutar de la montaña rusa. Yo te pregunto, ¿tú qué has vivido la experiencia de la montaña rusa? ¿La disfrutaste? Esos 30 segundos que duró, ¿pudiste disfrutar y vivir la adrenalina y vivir toda esa posibilidad de decir, híjole, lo hice? Lo ves desde abajo y dices, ¿cómo me subí allá? ¿Cómo me vine de cabeza? ¿Cómo di 3 vueltas? Lo viviste. Y de eso se trata el proceso del duelo. Sí, y justo creo que es donde radica toda la importancia, ¿no? El hecho de tener un lugar donde puedas sentirte liberado y en confianza de sí, me está aplastando este peso, pero ya no lo cargo, dejo que... ¿Por qué? Porque sé que a mi alrededor o cerca de mí están personas que me van a ayudar con esto. No necesariamente es algo que yo todo el tiempo tengo que estar cargando, que no sé, me imagino como la historia de Job, ¿no? Que todo el tiempo estás cargando esa piedra y llevando todo ese peso, pero que existen estas alternativas, ¿no? En el que sí, traes el peso, pero de alguna manera existen herramientas para que tú puedas decir, cargo el peso, pero en momentos no quiero cargarlo. En un momento necesito descansar, en un momento necesito sentirme también apoyado, sentirme también escuchado. Y el hecho de que... O que tengo los recursos ¿sí? para poder entrenarme y cargarlo, tener palancas para no tener todo el peso yo conmigo, sino hay herramientas, a eso me refiero. Sí, totalmente. Y ahí viene donde vamos a sacar la segunda edición del taller de huellas del corazón. Muy bien. O sea, por ejemplo, me gustaría que pudiéramos como desglosar un poco más el tema del taller, ¿no? Porque tú lo escuchas como huellas del corazón, pero a lo mejor fuera de, o sea, si yo no lo he tomado, ¿qué es lo que me ofrece ese taller? O sea, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hay detrás? Híjole, gracias por preguntar. El objetivo es que tú puedas elaborar el proceso de la pérdida a través de aprender a identificar, a nombrar, a validar y a gestionar tus emociones como brújulas de todo proceso de duelo en un espacio seguro, en compañía, a través de herramientas. Vamos a tener una sesión inicial de partida presencial donde hacemos esa evaluación diagnóstica para conocer el caso particular de cada participante. Es muy importante saber quién es el otro. Y quién es el otro es como entender dónde están tus pies, dónde está tu cuerpo, dónde está tu cabeza, dónde está tu corazón, qué fue lo que se rompió, para poder ayudar en esa reconfiguración que vas a hacer de ti mismo. Y esto nos lleva a 7 sesiones presenciales intercaladas con tareas de duelo a través de un grupo de WhatsApp donde vamos generando una comunidad que aprende, que se conoce, que se sostiene. Eso es importante. El trabajo grupal que hacemos es un proceso terapéutico dado por ello, pero requiere ciertas pautas de aprendizaje para que pudiera ser.
La intención es, si tú estás atravesando por esto, que sepas que viene la segunda edición, o si la siguiente edición, para el 1 de abril, para poder ir trabajando este tipo de acompañamientos. Oye, ahorita me llamó mucho la atención la parte que mencionas sobre la brújula del duelo. O sea, se trata como de poder tener una guía o pues básicamente como un saber dónde estoy en este momento. Sí, porque fíjate que las emociones nos van acomodando. Hay emociones naturales en todo proceso de duelo, dependiendo a la etapa en la que vamos transitando. Las etapas no son lineales, son referenciales, cada uno lo va viviendo en diferente momento. Pero, ¿qué te va dando a ti pautas el que tú vayas identificando y nombrando la emoción? No sé, pero yo segura estoy, desde mi experiencia personal y desde mi experiencia acompañando, que es todo un desafío poder ponerle nombre a lo que estoy sintiendo. Y entonces es un trabajo de irme haciendo ese proceso de introspección para ir nombrando esto que siento, esta incomodidad, este vacío, esta sensación de opresión. ¿Qué es? Pues es tristeza. ¿Y dónde la siento? ¿Y cómo la siento? ¿Y cómo me voy dando a través de otras herramientas a darme espacio para abrazar la tristeza, para poderla gestionar, para poderla validar y para darme el permiso? Y esto es pienso que es una sesión clave dentro de este taller para poder ir haciendo la reorganización interior que lleva todo proceso de duelo. Claro. Sí, justo, por ejemplo, mira, cuando mencionas la brújula, yo lo que imagino a lo mejor no es como tal un conocimiento de espacio y tiempo, sino más bien un conocimiento de lo que estoy sintiendo y qué significa esto que estoy sintiendo, ¿no? No sé si por ahí vaya el... Sí, en una primera parte, pero una segunda parte es dónde estoy y a dónde quiero llegar. O sea, yo estoy identificando que esta sensación de tristeza o esta emoción de tristeza me está recolocando en el dolor, estoy anclado en el dolor, pero yo puedo llegar a poder identificar que a donde yo quiero elaborar es a ese recuerdo vivo de aprendizaje de vida de mi mascota. Entonces, esa transición de acomodar estas emociones hacia poderme anclar al amor compartido que no se pierde, que se queda conmigo, ahí es donde las emociones van actuando como brújulas, nos van dando coordenadas de cómo vamos atravesando ese dolor para poder anclarnos en una nueva reconfiguración, en una nueva identidad, en ese renacimiento que todo doliente tiene toda vez que trabaja y elabora sus procesos de pérdidas. Proceso de la pérdida. Y por ejemplo, para toda esta guía, ¿existen algún tipo de herramientas que maneje rutas de esperanza o más o menos como la dinámica? Porque de repente por aquí veo como varios artefactos, ¿no? Sí. Y creo que es importante que podamos entender como cada uno de sus funciones y el significado que le da el proceso, ¿no? Sí. Primero quiero decirte que es un espacio en el que estamos, aquí se trabajaría, es un espacio seguro, diseñado, destinado justamente para hacer ese trabajo de elaboración de duelo. Por otro lado, entender que las emociones trabajan con la parte subconsciente. De alguna manera no es darle una explicación, es poder darle un acompañamiento. Entonces tenemos herramientas como el cuenco, el sonido lleva vibración y al final de cuentas la emoción es energía. Entonces una manera que también le damos un reacomodo pues es a través de sonidos curativos como son el cuenco, porque trabajamos mucho la parte de la terapia corporal. Claro. Sí, esa es una parte. Y dos, bueno, también quiero presentar esta primicia que es el juego de masoterapéutico de cartas a corazón abierto. Ok. Es una herramienta de duelo que está diseñada con 3 tipos de cartas. Tenemos cartas de color verde que nos van hablando ciertas acciones o tareas de duelo que requerimos para poder hacer esa transición. Y entonces viene por la parte del frente pues una temática que corresponde a una etapa de duelo, a una tarea específica para esa etapa, y viene una frase que desde ahí nos va haciendo un proceso y una invitación a hacer una introspección. ¿Te parece que hagamos un ejemplo Sí. para que podamos entenderlo un poco mejor? Mira, por ejemplo,
Me dice, crear un cuaderno de reflexión para registrar emociones, aprendizajes o despedidas. Y en la parte del color verde aparece bitácora de acompañamiento. Lo que se escribe con el alma no se olvida. Joan Didion. Ujú. Didion. Y aquí en Ajá. una parte, Joan Didon nos va diciendo que si nosotros vamos haciendo un registro de las emociones, hablábamos como brújula, curiosamente, vamos a ir viendo cuántas veces en esta semana la emoción que ha estado predominando en mí ha sido la tristeza. O he tenido abismos o pequeños instantes donde he sentido aceptación, donde me he reconectado con el amor, o no, tuve un brote de muchísima ansiedad. Entonces voy a ir registrando, y a la medida de ir registrando voy haciendo un mapeo de mis emociones. Y eso se vuelve un recurso terapéutico muy sanador, pero esta también es una tarea de duelo que la voy llevando durante esta sesión presencial hacia la siguiente. Por eso te digo que se vuelve un recurso muy valioso y útil para poder acompañar a tu propio ritmo, en tu propio espacio, a tu tiempo, para ir haciendo esa reorganización interna. Ok, entonces tiene como función, o sea, se conecta con todas las sesiones que puedas tener, o sea, Sí. conlleva un seguimiento Sí. para la... Ok, Sí. súper bien. Pero además de que conlleva un seguimiento, hay algo que me gustaría decir. A ver, dime. Está reconectado a una sabiduría más grande que la tuya y la mía, que se llama una resonancia, una sincronicidad, porque creo que ese amor compartido es un recuerdo de la parte de la divinidad que compartimos cada uno de nosotros, y desde ahí nos vamos sosteniendo. Entonces hay una manera de poderlo trabajar, es buscar una intención, reconectarnos a un recuerdo de que nos conecte a ese vínculo, a ese amor compartido, y desde ahí tomar la carta de nuestra intuición como un mensaje que nos da nuestro compañero de vida animal. Y eso cambia completamente el significado. Una resignificación como tal. Sí. Oye, Lucy, y por ejemplo, también estoy viendo que hay otros colores, ¿no? Por Sí. ejemplo, está el azul. Ajá. El azul son cartas que nos llevan a la introspección, a la reflexionar sobre cuál ha sido ese proceso, cuál ha sido los aprendizajes de vida, cómo ha sido esa transición. Y bueno, también tiene el mismo diseño, tiene un título que nos conecta con una frase para ir reflexionando, y por la vuelta ya no es una tarea de duelo, sino es alguna acción reflexiva que nos invita a esta carta. Sí, justo, mira, quiero mencionar esta que dice: ausencias que duelen. Algunas memorias llegan con lágrimas, pero también con sentido. Lucía Gucardi, aquí nuestra servidora. Y escribe cada día durante una semana algo que le agradeces profundamente. Y justo tiene que ver con esa parte de la ausencia, ¿no? O sea, el no recordarlo con tristeza, sino más bien recordarlo con agradecimiento. Y esto que tú dices, le cuesta al doliente la misma energía, sí, reconectarse al dolor y regordarse en quedarse en el Viernes Santo, o irse reconectando al amor compartido e ir visualizando que donde quiere estar es en el Domingo de Resurrección. Sí. Entonces esa es la invitación y ese es el reentrenamiento que se va haciendo en este tipo de taller de Huellas del Corazón. Ok, y por ejemplo las otras que son color amarillo, oro. Pues son perlitas de sabiduría, son las cartas de sabiduría que nos van acompañando justamente para ir haciendo esa transición de Viernes Santo a Domingo de Resurrección, para irnos anclando al amor compartido, al vínculo que sigue presente y que sigue vivo. Entonces cada frase nos va dando ciertas perlitas de sabiduría para irnos haciendo nuestras. Ok, justo aquí, mira, esta me llamó mucho la atención porque habla sobre límites sanos. No puedes dar lo que no te das a ti mismo. Brené Brown. Y por ejemplo en la parte de atrás viene una reflexión que dice: proteger tu energía también es una forma de cuidado. Pon límites desde el amor. Y creo que eso es muy importantísimo, ¿no? Porque es como la parte en la que nosotros podemos no dejar que entren estos pensamientos negativos, ¿no? La culpa y un montón de cosas más que de pronto podemos sentir si se va una mascota, no sé, si está enferma o algo, y nosotros de repente creemos el que pude haber hecho más, ¿no? Pude haber hecho más cuando
llegaste hasta el límite, ¿no? Ya llegaste hasta el punto en el que pues ya... Ya no hay vueltas atrás, es inevitable. Exactamente. Y la otra parte, por ejemplo, la vergüenza. Quiero también comentarte algo. Esta parte lo hemos estado observando en aquellos tutores de mascotas, dan mucho al otro, pero no se dan a ellos mismos. Sí, totalmente. Entonces, poner límites sanos implica que yo también me vaya cuidando a mí misma a la par que voy cuidando a mi mascota. Sí. Que yo vaya dando contención para estar bien yo, porque no me dejarás mentir. Tú que estás del otro lado, si tú estás bien, si tú estás anclada en el amor, si tú tienes la certeza de que estás dando todo lo que puedes, desde ahí tu mascota lo siente y ella también está bien. Porque en la última etapa de vida ella necesita que tú estés bien para poderse despedir en paz, con serenidad, desde el amor, desde la gratitud, y no desde el miedo, no desde la incertidumbre, no desde el dolor de perderla. Sí, totalmente. Y esto es clave, es vital, y estas 3 tipos de cartas en este mazo tiene justamente ese proceso de ir acompañando esa transición del dolor al amor para quedarnos anclado en ese legado vivo. Sí, totalmente. Y oye, Lucía, por ejemplo, este tipo de dinámicas van dirigidas hacia quiénes, hacia tutores, hacia personas que acompañan, hacia, no sé, veterinarios, hacia quién podría ir dirigido. Fíjate, tenemos tres como podemos decir, tres canales alternativas. Okay. Un canal o un nicho a quien va dirigido es el tutor que perdió su mascota. Y esa extensión la llamamos amigo fiel. Okay. Tenemos también profesionales de la salud que acompañan a otros, que se llaman huellas del alma. Y tenemos otro que lo estamos enfocando a la parte de profesionales de la salud que están y pues que también ellos viven el duelo, por ejemplo el caso de los veterinarios que también tienen pérdidas de pacientes, pérdidas de clientes, que día con día trabajan con seres vivos, por lo tanto trabajan con la última etapa de la vida, que es la muerte, y eso se llama puentes de luz. Entonces tenemos amigo fiel para tutores, huellas del alma para profesionales de la salud y en duelo en general para otros dolientes, que no es duelo por mascota, se llama puentes de luz. Puentes de luz, ok. Entonces básicamente cubrimos un buen espacio para... Pues que sea un recurso terapéutico para toda una gran diversidad del dolor, ¿no? Del duelo, como pues es un recurso tanatológico. Exactamente, pues bueno, mira, yo te quiero felicitar, Lucía, porque me parece una dinámica y me parece... un recurso muy importante que creo que puede apoyar mucho a las personas en cuestiones de el proceso de duelo y sobre todo darles esa brújula, ¿no? Y bueno, la invitación es, si algo de esto resuena contigo, que sepas que en Rutas de Esperanza está este recurso terapéutico que lo puedes vivir a tu paso, a tu ritmo, de manera individual o de manera grupal y colectiva. Tenemos sesiones gratuitas que hacemos una vez al mes, para poderlo trabajar con personas que han perdido a un ser querido a través de este mazo terapéutico a corazón abierto. Si llama o resuena contigo, bueno, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto serás invitado. Pues muchísimas gracias, Lucy. Nos vemos luego. Gracias y te esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego.